Pasamos ya a esta segunda parte de la mañana en este auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Recordar que el lema de este congreso era aterrizando el futuro con inteligencia, y aquí vamos a hablar también de futuro. Para eso la mesa será sobre el archivo histórico del futuro, con la intervención de Juan Ramón Romero y Fernández Pacheco, director del Archivo Histórico Nacional, Javier Castillo Fernández, director del Archivo General de la Región de Murcia, Arance Zulafuente Urien, directora del Archivo Histórico de la Nobleza, y la moderación de Daniel Pastor Ramos, socio BDM Executive de Iron Mountain. Adelante. Lo dilo. Perdón. Adelante. Hola. Gracias, Miguel. Buenos días a todos, a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí y darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada El Archivo Histórico del Futuro. Y vamos a comenzar. Ya saben que vivimos en una era donde los cambios tecnológicos, sociales, organizativos están transformando continuamente y profundamente la gestión documental y los archivos históricos, ¿no? Hoy queremos ir un poco más allá y preguntarnos ¿cuál será el archivo del futuro? ¿Qué papel tendrán las tecnologías, las nuevas metodologías y las nuevas colaboraciones en su configuración? Para responder a estas preguntas y reflexionar sobre los retos, oportunidades que nos separan, contamos con la participación de 3 grandes expertos de prestigio, quienes ofrecerán una visión única desde sus áreas de especialización, abordando el archivo histórico desde la tecnología, la participación ciudadana y la innovación organizativa. Paso a presentarles. A mi derecha tenemos a Juan Ramón Romero y Fernández Pacheco. Nuestro primer ponente, figura clave en el ámbito de la archivística, tanto en España como en el panorama internacional. Doctor en Historia Medieval por la Complutense de Madrid, pertenece también al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado y actualmente es el director del Archivo Histórico Nacional. Respecto a su trayectoria internacional, fue miembro del Comité de Preservación del Consejo Internacional de Archivos y del Comité de Edificios de Archivos. También ha participado como experto en el grupo de trabajo de Europeana Apex, desarrollando estándares europeos de metadatos. Ha representado a España como delegado y ponente en foros tan relevantes como la Conferencia del Consejo de Europa sobre la Cultura Digital en Bakú y la reunión intergubernamental de la UNESCO en París, donde contribuyó a la redacción de recomendaciones fundamentales para la preservación y accesibilidad del patrimonio documental, adoptadas finalmente en 2015. Además, ha formado parte del grupo de expertos de Estados miembros de la Unión Europea sobre digitalización y preservación. Fue miembro permanente del grupo responsable de la conservación de los archivos nacionales de la Unión Europea. Y en el día de hoy, en su intervención, Memoria Histórica, se titula Memoria Histórica Nativa Digital bajo la perspectiva del Archivo Histórico Nacional, Horizonte 2050. Pues Juan Ramón nos hablará de cómo los archivos pueden convertirse en pilares de la memoria histórica y qué estrategias debemos adoptar, ¿no?, para garantizar su preservación y accesibilidad a largo plazo. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Efectivamente, una intervención muy corta, voy a dar unas pinceladas. Siempre tengan en cuenta que vengo desde la óptica del Archivo Histórico Nacional, que si me permiten les voy a presentar. Cuando venía para acá estaba visualizando, porque eso es algo que me gusta a mí, visualizar el inicio de una intervención, sea la que fuere, un consejo, lo que sea. Y me venía a la mente una frase bastante luminosa de Martin Luther King. I have a dream. Yo tuve un sueño. Hablar de Memoria Nativa Digital, Archivo Histórico Nacional, Horizonte 2050, es hablar de un sueño. En primer lugar, quisiera decirles a qué nos dedicamos, qué somos en el Archivo Histórico Nacional. Nuestra misión en el Archivo Histórico Nacional es reunir, conservar y difundir el patrimonio histórico documental de la Administración General del Estado. Esta última postilla, fijaos, el Archivo Histórico Nacional tiene 166 años
Y podemos pensar que es un archivo prácticamente cerrado del siglo XIX, con fondos medievales por temas de la desamortización. Pero me gusta siempre recalcar que no es así. El Archivo Histórico Nacional se ampara en un soporte jurídico administrativo que es el Real Decreto 1708 de 2011. En su artículo 12, ahí lo pueden ver, establece en el punto 2, permítanme que lea detenidamente. El Archivo Histórico Nacional ejerce las funciones de Archivo Histórico de la Administración General del Estado. Las funciones del Archivo Histórico Nacional como Archivo Histórico de la Administración General del Estado y dependiente del Ministerio de Cultura son conservar los documentos con valor histórico que le son transferidos desde el Archivo General de la Administración, aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión. Y aquí está lo que hoy nos tiene aquí concernidos: establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a largo plazo de los documentos y ficheros electrónicos recibidos, tales como procedimientos de emulación, migración y conservación de formatos. Evidentemente, completar las descripciones e impulsar programas de conservación. Pero fíjense en ese tercer punto. El Archivo Histórico Nacional, según el Decreto 1708, será el responsable de la preservación de la memoria nativa digital, también de la memoria nativa digital producida por la Administración General del Estado y por sus organismos públicos. Esta filosofía o esta plasmación del Real Decreto se ve refrendada en la misma Ley de 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, en cuyo preámbulo vuelve a resaltar la importancia de la preservación de la memoria digital, amparados por la Ley 1685, haciendo responsable de tal cometido al Archivo Histórico Nacional. Este creo que es un perfil bastante interesante de definir como función o propósito social o compromiso social corporativo que tiene la institución que dirijo. Lamentablemente, este marco jurídico se quedó ahí. Hemos perdido 14 años sin ampliar este marco jurídico. Hoy la subdirectora general les comentaba que por fin la comisión que prevé ese Real Decreto 1708, que es de Presidencia de Gobierno, del sistema de archivos, se ha reunido 14 años después. Imagínense lo que significa en tiempos digitales, lo que significan 14 años. Estamos a punto de perder el tren. Necesitamos imperiosamente que ese marco jurídico se reforme y alcance un nivel superior. Es decir, necesitamos que la Administración General del Estado por fin desarrolle una ley de archivos y de gestión de documentos públicos. Aquí tenemos muchos representantes de muchas regiones de España. Prácticamente todas tienen desarrollado ese marco jurídico a ese nivel legal, menos la Administración General del Estado. Por lo tanto, a futuro, ese es uno de los objetivos que debemos afrontar. Por otro lado, ¿cuál es la visión? Si la misión del Archivo Histórico Nacional es preservar, reunir y difundir la memoria documental, incluida la digital, la visión de futuro del Archivo Histórico Nacional, en mi opinión, y por el tiempo que me quede, porque ya tengo una edad, ese futuro no hay que esperarlo, hay que diseñarlo en el presente. El futuro no se espera pasivamente. El futuro se diseña en el presente y ese es el cometido que debemos realizar ya, ahora. Para nosotros es fundamental el concepto de compromiso social. Somos una institución pública y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad social. Necesitamos garantizar la memoria histórica documentada de las generaciones nativas digitales. Esto es básico y fundamental en nuestro relato. Y lo vamos a hacer innovando porque tenemos capacidad y lo vamos a hacer con calidad. Y para empezar, esa innovación o ese diseño del futuro, me voy a enganchar a un paradigma diferente en cuanto al ejercicio profesional. La archivística tradicional se basa en esperar. En nuestros archivos esperamos a que nos llegue la transferencia para poder hacer los tratamientos archivísticos. Esperamos a que el productor termine de elaborar sus documentos. En el documento electrónico eso no es así. La propia NTI de gestión de documento electrónico, que ahí pongo una de las filminas de la propia NTI,
ya se da cuenta de esa necesidad. Los archivos tienen que estar en la génesis documental. No podemos esperar que el documento recorra, haga su transmisión hasta llegar al archivo como fase final, sino que en la misma génesis del documento electrónico tenemos que estar involucrados e interactuar en esa génesis. ¿Por qué? Es muy sencillo. La mayoría de los tratamientos archivísticos, casi que incluyo hasta la descripción, se elaborarán en los metadatos de génesis del documento electrónico. Los calendarios de conservación, el acceso, la responsabilidad de custodia, la verificación y autenticidad, todo eso se hará en la génesis, al principio de la producción documental. No seremos agentes pasivos esperando en nuestros cubiles, por llamarlo de algún modo, casi todos los archivos están en los sótanos, esperando a que nos llegue la remesa y entonces afrontar esos tratamientos archivísticos para preservar, conservar, describir, difundir. Esta es una posición importante, por lo tanto, el paradigma profesional, en mi opinión, debe de cambiar. En el mundo analógico, los archiveros tienen, como digo, una posición pasiva. Espera hasta que llega el documento. En un entorno de producción documental nativa digital necesitaremos posicionar la intervención archivística en la génesis, metadatos descriptivos, metadatos administrativos. Tenemos que hacer una alianza con esos otros grupos profesionales, con los tecnólogos, con los administrativistas, más los archiveros y archiveras. Juntos tenemos que hacer una alianza profesional y un esfuerzo de formación, que también es otra de las premisas que indico ahí. Necesitamos un archivero o una archivera formado de distinta manera. No puede ser que estemos todavía, lo digo desde mi concepto de doctor en Historia Medieval, exigiendo latín medieval o paleografía a muy altísimo nivel, cuando en realidad la sociedad nos está demandando para el futuro otro tipo de formación diferente. No estoy diciendo que esa formación no sea adecuada, sí. Lo que hace falta son varios itinerarios de acceso al ejercicio profesional. El itinerario de archivero histórico o archivera histórica me parece que debe seguir su recorrido que ya tiene desde 1858 muchos años. Pero necesitamos una reforma integral de los procedimientos de selección y necesitamos un profesional con otros perfiles tecnológicos que van a ser fundamentales en ese futuro horizonte 50-50 que estoy simplemente perfilando. El documento electrónico, el soporte, en el documento electrónico el soporte ya no es la dovela clave de la preservación documental. El documento electrónico no es soporte e información, es solo información. El soporte y, por lo tanto, el espacio, el volumen, el almacenamiento, ya no son las dovelas claves de la preservación. Tenemos que cambiar el concepto. Ahora de lo que se trata es de conservar la información, como se ha dicho esta mañana, verificable y auténtica. Esa es la clave de las políticas o de los tratamientos de conservación. El cuadro de conservación, valoración, triaje y eliminación será prefijado y de manera automatizada en la propia gestación del documento. Los tratamientos archivísticos de búsqueda y accesibilidad, de clasificación, identificación y descripción no serán bases de datos relacionales. Ahora mismo estamos describiendo en paros. Eso no es el futuro, eso es el presente. En el futuro, las búsquedas y la accesibilidad a la información documental se van a realizar a través de inteligencia artificial. Hoy estamos aplicando en archivos la inteligencia artificial para buscar en unos cromos, es decir, en unas imágenes, determinados dibujos altamente efectivo, pero eso es el presente. El futuro de la inteligencia artificial y la archivística va a estar en la búsqueda que la inteligencia artificial como herramienta nos va a permitir en un repositorio de documentos electrónicos. Nos va a dar elaborada la información. Y para eso tenemos que adiestrar al usuario, sea ciudadano, sea historiador. Por lo tanto, ejerceremos como tutores de acceso. Seguramente el paradigma del usuario de archivos no será como ahora. Será un acceso tutorizado. Los archiveros y las archiveras del futuro tendrán que tutorizar esa búsqueda utilizando herramientas de inteligencia artificial.
En fin, son muchas más cosas las que podríamos indicar, solo tenemos 10 minutos, luego admitiré todas las preguntas que necesiten, pero como es evidente, llegamos tarde a ese futuro, en primer lugar, y en segundo lugar, nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, ahora vamos a muy interesante. Creo que los archiveros tenéis que estar todos preparados para la inteligencia artificial, para trabajar con la inteligencia artificial. Nuestro siguiente ponente es Javier Castillo Fernández, director del Archivo General de la Región de Murcia desde el 2019, doctor en Historia por la Universidad de Granada y premio extraordinario de licenciatura. También es técnico superior facultativo de archivos de la Administración Regional de Murcia desde el 2000, habiendo ocupado distintos puestos de responsabilidad: coordinador de archivos municipales, coordinador del Sistema Regional de Archivos y técnico responsable del Archivo Histórico Provincial de Murcia. Entre 2009 y 2011 fue director de la Biblioteca Regional de Murcia, donde, entre otros proyectos, puso en marcha la Biblioteca Digital de la Región de Murcia. Es profesor de máster en Historia y Patrimonio Histórico de la Universidad de Murcia desde 2017 hasta la actualidad. Cuenta con más de 70 publicaciones entre monografías, artículos científicos y colaboraciones en obras colectivas en el área de historia archivística y biblioteconomía y etnología. Disculpa. Por lo tanto, vamos a dejarle que a continuación pues, nos hable de los proyectos colaborativos que está llevando a cabo y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días. Estábamos bromeando antes en el café de que esta es la mesa de los dinosaurios del antiguo régimen, ¿no? Un poco. Bueno. Ya lo estoy desvelando todo. No es la mía. Pues para atrás ni para adelante. O sea que esto que solo... me estás desvelando la mía. Pues eso. Es que solo tiene una marcha que es hacia adelante. Ah, vale. Vale. Perdón. Fíjate que hay un botón aquí bien grande, ¿eh? Ya. Bueno, cuando nos propusieron participar en esta mesa, a mí se me ocurrió hablar de un proyecto que estamos desarrollando recientemente que va de inteligencia natural, no de inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial ya ha llegado. En este congreso se va a hablar mucho de ello. Ramón ya lo ha citado. Hay proyectos en marcha muy interesantes. Incluso mañana se presentará el Observatorio de Inteligencia Artificial en Archivos, en el cual yo también estoy metido ahí, sobre todo para aprender. No es que sea especialista ni mucho menos. Bueno, como vamos escasos de tiempo, vamos a centrarnos en la colaboración ciudadana y los archivos históricos. Es un tema que yo creo que no es novedoso realmente a nivel internacional, pero quizás sí en España está empezando a tener sus primeros recorridos, ¿vale? Bueno, esto va del crowdsourcing, ¿no? Un concepto, bueno, una palabra inglesa, y aquí una definición que da Jesse González del año 2012. Bueno, en realidad el crowdsourcing se viene aplicando, la ciencia ciudadana y muchos sinónimos, sobre todo en el ámbito de las ciencias naturales y experimentales, pero en los últimos años también se está aplicando en el ámbito cultural y en el ámbito del patrimonio cultural. En realidad, ¿qué necesitamos para montar un proyecto de crowdsourcing? Es contar con una plataforma en línea, contar con unos objetos digitales que queremos explotar y contar con una serie de, con unas normas, lógicamente, y con una serie de personas, de colaboradores voluntarios que están dispuestos a emplear parte de su tiempo libre en estos procesos. En archivos, por lo que hemos visto a nivel internacional, hay distintas tareas que son susceptibles de aplicar este tipo de colaboración ciudadana. Por ejemplo, la georreferenciación de monumentos, documentos de imágenes,
la transcripción de textos y audios, la indexación de registros, esta posiblemente es la más ampliamente implantada, el etiquetado de fotografía y reconocimiento también de imágenes. Ya digo que algunas de estas tareas también se pueden hacer con herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? O correcciones de OCR, por ejemplo. Hay un proyecto ahora mismo en la misma plataforma que estamos nosotros, que además se lanzó la misma semana que la nuestra, que es de los Archivos Nacionales Británicos, donde han metido miles de imágenes de testamentos que han transcrito con inteligencia artificial. Sin embargo, piden la colaboración ciudadana para corregir estos HTR, sería en este caso, ¿no? Letra manuscrita. Pues hay proyectos también que combinan las dos herramientas, la inteligencia artificial y una corrección humana, ¿vale? Como decía, en el ámbito internacional hay muchos proyectos en archivos que están utilizando esta forma de trabajar, ¿no? Desde luego, por ejemplo, en los principales archivos, digamos, de nuestro ámbito en Estados Unidos, los archivos nacionales, NARA, tienen una plataforma que se llama Archivo Ciudadano, Citizen Archivist. Ese término a mí me encanta personalmente. En los archivos nacionales británicos también tienen muchos proyectos de indexación, sobre todo con voluntarios, cuestiones, por ejemplo, cuando se cumplió el centenario de la Primera Guerra Mundial, pues hubo decenas de expedientes, fichas de soldados que combatieron en la Primera Guerra Mundial que fueron indexados por voluntarios. En Francia, los archivos nacionales tienen una plataforma que se llama Girofares, es decir, en español sería Faro, un faro, con proyectos muy interesantes. Los archivos Arolsen de Alemania pusieron también y están indexando fichas de los internos en los campos de concentración nazis con el proyecto Every Name Counts, también con mucho éxito. Y en España el recorrido, digamos, es más corto. Destacamos este proyecto pionero de ceros digitales europeos que intervino el Ministerio de Cultura, también de corrección, por lo que veo, de la indexación probabilística. La Biblioteca Nacional sí tiene un lab con varios proyectos similares. Y también en Cataluña algunos archivos comarcales están indexando también padrones de habitantes con esta tecnología, ¿no? El proyecto que estamos haciendo nosotros en la plataforma Zooniverse, que es una plataforma norteamericana gratuita, se llama Testamentos de Murcia. El reto es indexar 36.000 fichas mecanoscritas y manuscritas con muchas correcciones a mano, que estaban muertas de risa, digamos, en unos casilleros en la sala de investigación. Y, bueno, lo lanzamos el 22 de octubre. Esta plataforma pues, es de ámbito mundial, con lo cual necesita una versión como mínimo en inglés y otra en español. Una ayuda, bueno, que es lo que más trabajo nos ha llevado, evidentemente. Hay que tutorizar y hay que ir haciendo todos los pasos para ir haciendo la indexación. Y bueno, los resultados provisionales, a fecha, digamos, pues justo mañana, ahora 3 meses, pues hemos conseguido ya más de 12.000 indexaciones. Estos datos son de la semana pasada, o sea que ha ido subiendo. Aproximadamente el 36%, es decir, más de un tercio de las fichas ya han sido indexadas. Hay que decir que esta ficha, si quieres tener un mínimo de calidad, en la plataforma te permite no retirar una ficha cuando lo hace una persona, sino al menos 2 personas o 3 personas, el índice de tolerancia tú lo determinas. Para retirarlas tienes que tener 3 indexaciones y luego las compruebas para ver si son correctas. Eso no lo hace la plataforma, eso hay que hacerlo posteriori. El número de voluntarios registrados, es decir, no hay que registrarse para trabajar en la plataforma como voluntario, pero si te registras, pues, bueno, lo puedes hacer con consulta al chat, etcétera, etcétera. Pues tenemos unos 600 voluntarios registrados y lo que sí necesita también es un feedback con los usuarios que pues van presentando casuísticas que aparecen en las fichas, consultas, entre ellos mismos también ya llega un momento que se ayudan. Entonces se está creando una especie de comunidad en torno al proyecto muy interesante de países de los más diversos, Estados Unidos, Argentina, por supuesto España, pero hay muchos voluntarios, ya digo que aproximadamente
la mitad de las consultas son en inglés. Es decir, que hay gente que está dispuesta en otros países a un proyecto tan local como este, como son testamentos de la ciudad de Murcia, ni siquiera de la región de Murcia, entre 1475 y 1885, nos están ayudando a ponerlo en valor. Y bueno, pues en nuestra opinión, el valor de estos proyectos es precisamente, luego, si queréis lo discutimos o avanzamos un poco en ello, pero realmente ese poder de comunidad, de crear un proyecto que vincule a los ciudadanos con el archivo. Yo creo que eso es una de las cosas que los archivos del futuro vamos a tener que trabajar mucho más. Hasta ahora, digamos que los archiveros hemos sido los sumos sacerdotes de la documentación y hemos establecido nuestras pautas de trabajo, pero realmente considero que cada vez más tenemos que abrirnos a la sociedad y ser transparentes en nuestros procesos y preguntarle a la sociedad, a los usuarios, qué es lo que realmente necesitan. Por otra parte, también podemos, lógicamente, recibir su ayuda en algunos proyectos, sobre todo en aquellos archivos pequeños o medianos que no tienen recursos de otro tipo. Pues con estos proyectos colaborativos también pueden poner en valor algunos instrumentos de descripción o cualquier otro recurso digital que tienen en el archivo, porque el objetivo al final es que nuestro catálogo, en lugar de tener actualmente 12.000 fichas de testamentos, tenga 48.000, que ese es el reto. No sé si... Pues nada, luego en el turno de preguntas. Muy bien. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que sí, que si se dispone de la tecnología, del personal adecuado que empuje, ¿no?, este tipo de proyectos, pues se puede llevar a cabo con éxito, ¿no?, este tipo de proyectos de colaboración social. Y yo recuerdo un proyecto de Javier Barbadillo, que en paz descanse, fue pionero de este tipo de proyectos también, con uno que puso en el archivo que se llamaba Memoria de los Pueblos, donde los usuarios llegaban con cualquier tipo de documentación, billetes o lo que quisieran, ¿no?, se digitalizaba y luego lo subían a un portal. Así que nada, bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, Arantxa Lafuente Urien, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Historia Medieval. Es funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde el 1989. Ha sido directora del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real y está vinculada al Archivo Histórico de la Nobleza, de la que es directora desde el año 93. En ese año fue nombrada directora de la entonces sección de la Nobleza del Archivo Histórico Nacional, siendo la responsable de su puesta en marcha. Desde entonces se ha especializado en el tratamiento y gestión, así como en la valoración y tasación de archivos nobiliarios. Entre 2011 y 2016 trabajó en el portal de archivos españoles, que todos conocemos como PARES, en los desarrollos del nuevo buscador PARES 2.0, del módulo de autoridades y puntos de acceso y en los tesauros multilingües. También ha sido miembro del proyecto APES y consejera en Europeana. Es autora de numerosas publicaciones sobre el archivo de la nobleza y sus fondos, impartiendo cursos y ponencias sobre tratamiento de archivos nobiliarios, registros de autoridades archivísticas o tasaciones de archivos y documentos. Su ponencia se titula Innovación y difusión en archivos nobiliarios, experiencias recientes, y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un cambio de tercio en todo lo que se ha hablado esta mañana, entre otras cosas porque el archivo que tengo la responsabilidad y el privilegio de trabajar y dirigir es un archivo histórico, pero totalmente diferente. Es un archivo que, en principio, siendo un archivo estatal, que depende del Ministerio de Cultura, tiene la particularidad y la peculiaridad de que los fondos que conserva, los fondos que recoge, los fondos que atesora, son fondos todos de origen privado, donde la organización administrativa que todos tenemos en mente, ni hay procedimientos, ni hay expedientes, ni nada. La documentación, pues os genera funciones, pero realmente no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en los archivos públicos. Si Juan Ramón decía que él tiene un sueño, nosotros tenemos un reto, y es lo que voy a hablar en estos 10 minutos. Bueno, como ya me lo has medio presentado, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos en el Archivo de la Nobleza? Obviamente, pues el reto que es primero
conseguir que los propietarios nos depositen, confíen en nosotros para depositar sus archivos, porque por la ley patrimonio tienen que protegerlos, pero no todos no tienen obligación de tener un archivo de la nobleza. Pero es verdad que es un archivo especializado en este tema. El reto es conseguir esos fondos y una vez que ingresan es ponerlos en valor y ponerlos en orden. Entonces, bueno, yo cuando Gerardo Buscos me invitó a participar en esto dije, pero bueno, ¿qué pintamos el archivo de la nobleza con nuestro modo de producción feudal del antiguo régimen en un archivo, en unas jornadas como hoy dedicadas a la innovación y sobre todo al documento electrónico? Bueno, pues vamos a hablar del futuro, ¿no? Bueno, esto es nuestro presente, como decía Juan Ramón, los archivos históricos. Bueno, yo tengo el gusto de dirigir un archivo histórico, pero es un archivo tremendamente dinámico. El volumen de ingresos que tenemos es tremendo y nuestro hándicap, nuestro reto es ponerlo en valor, teniendo en cuenta que tenemos en un ambiente de inmediatez, ¿no? El mundo actual es muy inmediato. Los tratamientos técnicos archivísticos de fondos nobiliarios son tremendamente lentos y tremendamente farragosos, tremendamente complejos, con lo cual tenemos que tener un equilibrio entre la inmediatez y sobre todo la presión que tenemos por parte de los propietarios, que hay de lo mío, cuándo vas a tener mi archivo en pares, cuándo lo voy a poder digitalizar, cuándo lo voy a consultar, las universidades y los investigadores, porque claro, los fondos que estamos recogiendo son fondos que están en manos privadas, son inéditas, con lo cual tiene una información que es tremendamente valiosa porque complementa los fondos públicos que conservan el Archivo Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Corona de Aragón, el Archivo de Indias, pero también de Chancillería, bueno, todos los archivos históricos, porque los productores de estos fondos eran unas personalidades que producían una serie de documentación importantísima porque estaban en todos los estamentos de poder, con lo cual la documentación que producían y que ellos participaban la conservaban en sus fondos familiares. Y además son archivos tremendamente interesantes, sobre todo porque conservan todo lo que es el régimen señorial. Más del 50% del territorio del antiguo régimen estaba en manos privadas y la documentación de muchos pueblos, lugares y villas está en manos privadas, con lo cual estos archivos estamos recogiendo documentación de villas y lugares y pueblos que, bueno, pues es importante recogerlos, preservarlos y hacerlos accesibles y hacerlos, sobre todo, democratizar el acceso a estos archivos. Pongo aquí un ejemplo de lo que supone un nuevo ingreso. Estas fotografías son todas del archivo de Marqueses de Santa Cruz y Duques de San Carlos que ingresó en el archivo 2016. Como pueden ver, más de 100 cajas de embalaje con documentación toda revuelta. Tan solo había un tercio de esa parte de la documentación medianamente controlada y medianamente ordenada, con lo cual nuestro reto es intentar agilizar los procedimientos técnicos archivísticos para poner en valor esta documentación y hacerlo accesible en un tiempo medianamente prudente. Para ello, entonces, bueno, pues uno de nuestros caballos de batalla y mejor lo que estamos utilizando nosotros, que nos ha venido muy bien, son potenciar todo lo que es la difusión archivística, todas las posibilidades que nos permite todo tipo de actividades de difusión, porque esas sí son inmediatas y son ágiles y nos permiten poner en valor documentación que acaba de entrar, bien en exposiciones o bien en cualquier tipo de actividad. Bueno, pues nuestro objetivo fundamental es poner orden en el caos. En el caos de los papeles que ingresan, toda esa documentación que ven a ustedes ahí es documentación del Marquesado de Santa Cruz, porque uno también tiene la idea de que la documentación de la nobleza es del antiguo régimen, documentación medieval, que sí, documentación de la edad moderna también, pero son familias, son linajes, son personas que siguen produciendo documentación y la siguen acumulando a su aire, a su manera, pero esa documentación te llega. De hecho, el documento más reciente que tenemos es del año 2019, que es una sucesión nobiliaria, una carta de sucesión a un título del duque de Noblejas, firmado por el rey Felipe VI. Bueno, pues puedo ver, bueno, pues el caos para tenerlo, bueno, pues en las estanterías debidamente conectadas. Pero esto es nuestro presente. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Bueno, pues también el Archivo de la Nobleza tiene otro hándicap. Está localizado en una ciudad como Toledo, tremendamente turística, pero está fuera de los que son los circuitos propios del turismo que está en el casco. Nosotros estamos fuera del casco en un edificio que tiene un nombre también puesto como el Hospital de Afuera, el Hospital de Tavera. Con lo cual, hacemos exposiciones o hacemos actividades
Y bueno, pues no estamos como el Archivo de Indias, en medio del cogollo del medio, debajo del archivo debajo de la Giralda, ¿eh? Entonces ahí entra todo el mundo y bueno, pues nosotros que también en nuestra red de archivos estatales tenemos nuestros pequeños piques, entonces claro, el volumen de visitas de los archivos, el Archivo de Indias es imposible, ¿eh? Pero bueno, pues tenemos nuestros sistemas. Bueno, pues si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, no sé si se dice así. Entonces, bueno, pues una de las actividades que hemos decidido es, bueno, para dar visibilidad a lo que hacemos, no solamente a los propietarios, a los investigadores y a los usuarios, pero también a nuestra propia organización, ¿no? Porque muchos políticos dicen, ¿y para qué tenemos un archivo de la nobleza? Tenemos que también vender nuestra actividad. Bueno, pues una de las posibilidades es todas las herramientas que nos facilitan todos los sistemas bueno, pues de difusión de la propia organización, que son todas las redes sociales, que pues, las seguís, son súper dinámicas en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en la propia página web, mediante hacer muchos tipos de difusión muy ágil de diferentes niveles, pues tanto para niños como si las cartas de los Reyes Magos, pero también bueno, pues contenidos de muchos niveles, bueno, pues para que vayan dirigidos a diferentes estamentos sociales, bueno, pues segundo, bueno, pues desde información muy elaborada o información un poco más ligera, ¿no? Y sobre todo las exposiciones. Entonces, bueno, pues que surgió por casualidad. Bueno, pues la exposición, las exposiciones intentamos hacer exposiciones de temas muy transversales y que también tengan capacidad de ser muy didácticos para, bueno, pues para que nos permita también hacer muchas actividades con niños, con colegios, con personas, bueno, pues entonces, bueno, pues uno de los temas más... ¿Ya me estás? Un minuto, ¿eh? Joder. Bueno, pues la exposición de la mujer, bueno, pues solo deciros que bueno, son exposiciones que son, bueno, pues intentamos que sean aprovechar el esfuerzo que supone hacer la exposición en cuanto a selección de piezas, al trabajo técnico que hay, al trabajo de investigación detrás, a todo lo que es la organización de bueno, pues el relato y bueno, pues con unos materiales muy visuales que envuelvan el documento, porque los documentos no están pensados para ser expuestos, entonces tienes que darles un envoltorio, ¿no? Que entre por la vista y que a la gente le sea... Entonces, bueno, pues esta exposición Mujer Nobleza y Poder, bueno, deciros que empezamos en 2019 y lleva actualmente 16 itinerancias y siguen la exposición va mejorando, pues tiene sus códigos QR con sus audioguías y bueno, pues lo que fue en principio una exposición con reproducciones de nobleza, pues ahora va siendo una exposición colaborativa donde se está recogiendo ahora en archivos provinciales, actualmente en Guadalajara, va a ir la próxima vez al Archivo Provincial de Albacete y luego en octubre ya salimos de España, nos vamos a Portugal y permite que se expongan en estas instituciones también documentos originales de estas instituciones que sean del mismo tema de esta exposición. Bueno, pues la exposición ya he dicho que ha estado en 15 sesiones, hasta en Madrid, Centro Castilla y León, bueno, pues estas son diferentes exposiciones. Tenemos otra exposición desde el año pasado, otra también que está itinerando, que la exposición de Alfonso X el Sabio, los documentos de la Cancillería de Alfonso X el Sabio también, que bueno, pues si la de mujer ha estado dando vueltas, pues esta también tiene bastante éxito y bueno, actualmente está en el Archivo Provincial de Zamora, va a ir próximamente a Sanabria, ha estado en el Ayuntamiento de Palencia y se inauguró la itinerancia en Chancillería de Valladolid y también permite que las instituciones que lo reciban puedan exponer también documentos. Y bueno, y otro tipo de exposición también que estamos haciendo es microexposiciones, exposiciones pequeñitas de forma colaborativa, que también es verdad que los documentos de nobleza nos dan estas posibilidades porque los documentos son tan espectaculares que nos permiten, por ejemplo, hacer una exposición sobre Joaquín Sorolla en el Museo de Sorolla con documentos inéditos de Sorolla. Y poco más, muchísimas gracias por atenderme y bueno, pues gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por su participación, al público por su asistencia y nos quedamos con 3 puntos rápidos. Hemos explorado 3 perspectivas esenciales para entender el futuro de los archivos históricos, desde los nuevos horizontes tecnológicos y preservación digital con Juan Ramón, desde la innovación participativa con Javier y desde la gestión organizativa y la difusión del patrimonio nobiliario con Arantxa. Muchísimas gracias y les dejo con mi compañero Javier Araujo. Muchas gracias.